Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad tenemos a bien exponerles sobre la NIA 620, denominada Utilización del trabajo de un experto del auditor, y la NIA 700, Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Los integrantes del grupo son Maritza Cojón, Mayra Santos y Alejandra García, y su servidor Edgar Barrios. Continuando con la NIA 620, el alcance de esta trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona o organización en un campo de especialización distinto al de contabilidad o auditoría, cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esta NIA no trata en situaciones en las que el equipo del encargo incluye a un miembro o consulta con una persona o organización especializada en un área específica de contabilidad o auditoría, o cuando la utilización por el auditor del trabajo de una persona o organización especializada en un campo distinto al de contabilidad o auditoría y cuyo trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. El auditor, en esto el auditor es el único responsable de la opinión de la auditoría expresada, y la utilización por el auditor de trabajo de un experto del auditor. Esto no reduce la responsabilidad de dicha opinión. Los objetivos de esta norma son determinar si la utilización del trabajo de un experto del auditor, y en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Las definiciones. El experto del auditor es una persona o organización especializada en un campo distinto al de contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia suficiente y adecuada. Un experto del auditor puede ser interno, es decir, puede ser un socio, un empleado temporal o de una firma de la red, o en su caso un externo. La especialización es una cualificación, conocimiento y experiencia en un campo concreto. El experto de la dirección es una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Esto sería todo de mi parte y seguiría comentándoles mi compañera Maritza Cojo. Continuando con la exposición de la NIA 620, vamos a hablar sobre los requerimientos. Y el primer requerimiento nos habla sobre que el auditor debe determinar si es necesario la especialización de un experto para poder obtener evidencia suficiente y adecuada en la auditoría que se está realizando. El siguiente requerimiento es de la naturaleza, momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. El auditor tendrá en cuenta la naturaleza de las cuestiones con las que se está realizando el trabajo de dicho experto y los riesgos de incorrección material en la cuestión en la que se realiza el trabajo con el experto. También debe tener en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto y el conocimiento y la experiencia del auditor con relación con los trabajos realizados con anterioridad por dicho experto, y si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad con la firma de auditoría. El siguiente requerimiento es la competencia y la capacidad del auditor experto. El auditor debe evaluar pues, si este experto cumple con la capacidad que necesita el auditor para los fines de la auditoría. El siguiente requerimiento es la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto de auditoría. En este caso, el auditor debe obtener conocimiento suficiente de que esta persona pues, es especializada en el campo o en la especialización que se necesita en la auditoría que se está realizando. Continuando, el acuerdo con el experto del auditor. El auditor debe acordar con el experto y debe dejarlo de manera escrita la naturaleza y el alcance y los objetivos del trabajo del experto, las funciones y las responsabilidades que va a tener en dicha auditoría, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, y también la necesidad de que el experto y el auditor cumpla con los requerimientos de confidencialidad que la norma no requiere. El siguiente requerimiento es la evaluación de la adecuación del trabajo del experto. El auditor debe evaluar si el trabajo que ha realizado el experto es el adecuado. Debe incluir la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos
si el trabajo del experto implica la utilización de alguna hipótesis y si el trabajo del experto implica la utilización de datos o fuentes significativas para los fines de la auditoría. Y por último, la referencia del experto en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia del trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias así lo requieran. Y en el caso de que fuera una opinión modificada, para tal comprensión de la conclusión que se ha alcanzado, el auditor hace referencia del trabajo del experto en el informe de auditoría, pero no reduce su responsabilidad con respecto a dicha opinión. Muchas gracias. Buenas noches, licenciados, compañeros. Yo les voy a hablar de la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de autoría sobre los estados financieros. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre dichos estados financieros y de la estructura y contenido del informe de autoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Los objetivos del auditor son la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en su evaluación y las conclusiones que se extrayeron de la evidencia de dicha auditoría. Y dos, es la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se sustenta dicha opinión. Las definiciones. Tenemos estados financieros con fines generales. Estos estados financieros son preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines generales. ¿Qué es un marco de información financiera con fines generales? Este es un marco que se representa el diseño de los estados financieros para satisfacer diversas necesidades. Este puede ser de imagen fiel o de cumplimiento. Una opinión no modificada o favorable es el término que se utiliza para expresar lo que el auditor concluye de dicha auditoría. Esta opinión está basada sobre los estados financieros y sobre los aspectos si fueron materiales o de conformidad con el marco de información financiera que se aplicó. Y los estados financieros es un conjunto de informes de estados financieros que representan a la entidad y en la cual está basada dicha auditoría. Buen día, mi nombre es Sandra García. Continuaré con la exposición de la NIA 700 sobre los requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Tipo de opinión. Opinión no modificada o favorable. Cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable y el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Informe de auditoría. Será por escrito. El informe de auditoría contiene básicamente un título. Este título debe indicar con claridad que se trata sobre informe de auditor independiente. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda en base al encargo. Opinión. Esta se encontrará en la primera sección del informe de auditoría y este debe tener el título de opinión. La sección opinión en el informe de auditoría
También identificará la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado incluido en los estados financieros. Remitirá las notas explicativas y el resumen de las políticas significativas. Especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros incluido en los estados financieros. Fundamento de la opinión. Será continuamente de la sección opinión con el título Fundamento de la opinión. Manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. También hace referencia a la sección de informe de auditoría en la que describe las responsabilidades del auditor e incluye una declaración de que el auditor es independiente de la entidad conforme a los requisitos de ética aplicable. Se mencionará empresa en funcionamiento, esto cuando sea aplicable. Cuestiones claves serán prácticamente la NIA 701. Responsabilidades en relación con los estados financieros, que la administración es la responsable de preparación y presentación fiel de los estados financieros. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. El objetivo general del auditor es obtener una seguridad razonable de los estados financieros en su conjunto, que estén libres de incorrecciones materiales y emitir el informe. También es responsabilidad del auditor planear y ejecutar la labor con independencia de criterio. Otras responsabilidades de información, las que nos piden básicamente a través de los diferentes entes de control, asuntos de los estados financieros bajo normas de contabilidad aceptadas en el país. Finalmente, nombre del socio del encargo, firma del auditor, dirección del auditor y fecha del informe de auditoría. Información adicional presentada junto con los estados financieros. Si la información adicional es parte integrante de los estados financieros, la información adicional estará cubierta por la opinión del auditor. Si esta información adicional no se considera parte integrante de los estados financieros auditados, el auditor considerará si se presenta en un modo que la diferencia sea clara y suficiente de los estados financieros. Muchas gracias. Esto ha sido por la NIA 700.